Hola, hola, buenas tardes. Bueno, aquí les saluda Dayana Cabeza, que formó parte de Reinventa Mundos desde Estados Unidos. Y bueno, muy contenta de estar hoy aquí conversando. Y hoy me acompaña una persona muy importante con la que estoy muy entusiasmada de conversar. Creo que por ahí eh, ya se unió Pamela, vamos a ver. Ahora hay que esperar que Pamela se conecte para que se una la llamada. A ver, aquí está. Aquí te Pamela, a ver. Ahora sí, ¿me escuchas? Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú, Dayana? Qué gusto estar acá. Sí, bueno, Acá esto virtual. bueno, tú en Chile y yo en Estados Unidos, pero acá. Acá. Y de eso vamos a estar conversando. Así que bueno, muy contenta, Pamela, bueno, de que hayas aceptado la invitación de conversar aquí desde la plataforma de Puntos, que bueno, nosotros somos una empresa consultora que trabajamos, ¿no? Con empresas, con ejecutivos, en intervenciones organizacionales. Y estos espacios para nosotros son muy valiosos, no solamente porque podemos conectar con grandes ejecutivos y profesionales así como tú, sino que también podemos compartir diferentes puntos de vista, ¿no? Que nos enriquecen a nosotros y bueno, a la gente que nos escucha, que se conecta. Así que bueno, primero agradecerte, saludarte y a aquellos que se conectan, saludarlos. Gracias por acompañarnos hoy. Hoy vamos a estar conversando con una persona que no solamente es una colega y una gran profesional, sino que bueno, hemos trabajado últimamente en algunos proyectillos, hemos compartido espacios de aprendizaje y de la cual, pues por supuesto, he aprendido bastante. Y bueno, Pamela Collado, líder en gestión de cambio, que bueno, vamos a estar conversando sobre, pero nada más y nada menos que transformación cultural para el trabajo del futuro. Pamela, ¿cómo hacemos eso? Cuenta, bienvenida. Bueno, es súper difícil la pregunta, pero tampoco es tan complejo. La verdad es que desde la gestión del cambio hay mucho que hacer, ¿no? Y desde las personas finalmente hay mucho que compartir, ¿no? Eh, Cuando me llamaste bueno, nosotros somos colegas de los estudios que estamos haciendo y me comentaste sobre qué tema podríamos conversar desde la mirada de las creencias y cómo esto impacta a las personas. Algo en lo que yo he estado trabajando últimamente por mis temas laborales tiene que ver con el trabajo del futuro y tiene que ver con cómo eh, las personas también empiezan a pensar el retorno una vez que acabe estos momentos tan complicados los que hemos estado viviendo, ¿no es cierto? Y la verdad es que me pareció entretenido poder conversar de eso, porque desde la mirada de la consultoría y lo que le está pasando a las organizaciones, hoy día todos nos estamos haciendo la pregunta, ¿no? ¿Cómo va a ser el trabajo del futuro? ¿Cómo va a ser volver? ¿Cómo va a ser el volver? ¿Vamos a volver de la misma manera como estábamos? ¿Es posible volver a lo que estábamos? Nos estamos haciendo, parece que muchas preguntas, ¿no? Y estamos en esto, como que ya no estamos en la etapa de, oh no, mirando el pasado, mirando quizás lo que era, lo que fue, lo que perdí, sino que hoy día estamos un poquito más ansiosos de pensar en qué viene, cómo se va a configurar este futuro. Así que me pareció súper interesante poder conversar de eso. Obviamente yo no tengo todas las respuestas en general las tienen las propias personas que se enfrentan a esto, pero sí desde la metodología de la gestión de cambio hay formas de poder hacer que estos procesos transformacionales que viven las personas, la sociedad, las organizaciones, sean cada vez más amigables, ¿no? Finalmente, con un impacto, ojalá, menos traumático en las personas. Así es, Pamela. Es interesante porque tú hablabas de estas preguntas que las hacemos los ejecutivos, que a nosotros nos las hemos hecho. ¿Cómo vamos a regresar? Y a veces me pregunto, en realidad no fui, porque creo que había una hora que ya venía, ¿no? Venimos ya hablando desde hace rato, que nos encontramos.
dando, digamos que en un contexto cambiante, volátil, lo que son los mundos VICA, ¿no? Esto de volatilidad, incierto, ambiguo, ¿no? Y pareciera que estamos en un momento en que los líderes organizacionales están siendo desafiados a hacerse cargo, pues por supuesto, de la situación que estamos viviendo de un modo distinto al habitual. O sea, hay muchas cosas que ya venían y que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta y claro, nos lo ponen ahora enfrente, ¿no? Y nos obligan, prácticamente estamos obligados a trabajar, hemos estado en este espacio remoto y no solamente cuando hablamos de trabajo de esta forma que trabajamos, también nos referimos al contexto, ¿no? Esta necesidad o de anticiparse, ¿no? Ahorita es importante saber estimar esta capacidad que creíamos que teníamos en donde podíamos planificar, pues está como nublada ahorita, ¿no? Entonces, y eso por supuesto conlleva un correlato fuerte, o sea, y los objetivos con los que conversamos, y tú lo debes ver y me encanta tu perspectiva sobre eso, es miedo y angustia, o sea, de qué va a pasar. Entonces, desde la gestión del cambio, Pamela, esto que tú haces en el día a día, que nosotros también lo vivimos con las organizaciones, ¿qué ves tú? Si es que ves algo, como repito, está todo muy nublado. ¿Qué ves tú? Sí, efectivamente está todo muy nublado y está nublado porque, como bien dices tú, estamos en, o sea, todos los sociólogos y estudiosos y compañías que estudian también la situación actual de las organizaciones, ya ni siquiera hablan del mundo VICA, ahora están pasando lo que es el mundo BANI, ¿no? Que es frágil, incierto, están inclusive creando otro componente, el cual yo me había quedado en el VICA, pero ahora parece que está creándose un escenario un poquito más, inclusive más complejo el que ya estábamos tratando de sobrellevar, ¿no? Con la irrupción de la transformación digital. Uy, Pamela, no te escucho, soy yo sola. Pamela, tú, no te escucho o soy yo. A ver, ¿qué pasó? ¿Me escuchas? Dejé de escucharte, pero no sé, las personas que nos ven nos escuchan. Ay, no, ¿qué pasó? Si alguien que nos ve, por favor, nos puede decir si nos escuchan, porque yo no sé si soy yo sola. No, no te escucho. Qué raro. Ok, bueno, parece que, a ver, ¿me escuchan? Bueno, parece que Pamela tuvo ahí algunos problemas técnicos. Vamos a ver, seguro se nos vuelve a unir. Hablábamos, ella traía un concepto muy interesante. Aquí está Pamela de nuevo. A ver, parece que está ya reingresando. ¿Me escucha, Pamela? Aquí estoy. Wow, Algo algo pasó con mi teléfono y parece que entró una llamada y ah, claro, sí. Nos quedamos con la mejor parte de la película. Nos estabas. sí, con esto del Bani, ¿no? Que estábamos conversando. Ujú. A ver, Y mira, lo que te comentabas, tú me decías que está como muy nublado todo, ¿no? Y efectivamente está nublado inclusive en quienes estudian esto. Donde hasta el año 2020, 2019 hablábamos de este contexto más bien eh, buca o vica, y hoy día ya inclusive está saliendo otro concepto que tiene que ver con el bunny, que es estar en un ambiente un poquito más frágil, un poquito más complejo, donde hay mucha ansiedad. De hecho, la A tiene que ver con anxiety y es por eso. Entonces, ¿qué hacer desde la gestión del cambio? Bueno, la gestión del cambio es una disciplina que lo que busca es poder tener ciertos frentes de trabajo manejados, gestionados, como cualquier proyecto, ¿no? Y desde ahí poder tener
de alguna mirada, una visión un poquito más amplia de qué tenemos que ser capaces de ver y gestionar con las personas cuando se están ocurriendo estos cambios profundos y de alto impacto que nos mueven, ¿no? Y como decías tú, que nos mueven no solamente desde lo que hago en el día a día, sino desde lo emocional, desde lo que me pasa a mí en mis creencias, en lo que pienso, en las ideas, en ese diálogo interno que tengo respecto al cambio y respecto a las cosas nuevas. Así es. Bueno, fíjate que ahorita que te escuchaba, hay siempre tres que me gusta compartirles pues, a las personas con las que trabajamos, ¿no? Y digamos desde el punto de vista de cómo cosas que es importante que ellos entiendan para poder navegar este contexto, ¿no? Y te traes de la ansiedad. La primera, siempre les digo, y a ver qué te suena a ti, qué vamos hilando desde aquí, ¿no? Pero la primera siempre es importante que los empresarios, las personas, las organizaciones entiendan que el objetivo aquí no es predecir, sino estar preparados. Eso es muy clave ahorita, muy clave. Y estar preparados no significa todo claro. No necesariamente podemos tener claridad, pero sí tener un norte, una visión, o por lo menos saber hacia dónde nos dirigimos o tener alguna idea, porque ya no se habla ni siquiera de planificación, se habla de orientación estratégica. Vamos hacia allá con la convicción de que sí, vamos a llegar, pero van a haber obstáculos que todavía no sabemos cuáles podemos predecir. Otra cosa que también es importante y siempre les decimos a las empresas es ese desarrollar una sólida de lo que se quiere que sea el futuro, pero ser flexibles en ese enfoque para lograr. Muy importante adaptar las contingencias que hablábamos, esos obstáculos. Y tercero y principal, no hay forma de que una organización sea a prueba de futuro. Y eso le cuesta mucho a los profesionales, a los empresarios. Conversamos, tú lo debes ver todos los días. O sea, matemáticamente es imposible. ¿Qué te surge de esto que te digo? Sí, o sea, lo último que dices es lo que más me resuena, la verdad, porque efectivamente esto de no hay nada que asegure trabajar en futuro, tiene que ver con las incertezas que hoy día y con esta incertidumbre, ¿no? Y con que hoy día también está muy de moda hablar de la gestión de incertidumbre, que es súper raro, ¿no? ¿Cómo voy a gestionar algo que no sé qué va a pasar? Eh, y eso básicamente la invitación que hace, desde mi punto de vista, es aprender a tener otros puntos de vista, o sea, cambiar el observador que somos en el día a día, ¿no? Porque quizás la receta que teníamos hasta el 2019, donde como líder podía estar fijándome en estos temas, en este punto, en esta forma de hacer estrategia, en esta forma de navegar dentro de ciertos ambientes, era la que me funcionaba, ¿no? Pero hoy día es cada vez más evidente cómo hay otras cosas importantes en las que fijarse. Eh, es muy interesante ver cómo la pandemia nos abrió las puertas de nuestros hogares, por ejemplo, y ver que el yo que habitaba una organización con cierta ropa, cierta forma de ser, ya no es la misma persona, no es el mismo yo que está en el hogar con la familia, con deberes domésticos, con una serie de acciones, o solo, dependiendo del tipo de familia en el que yo esté, ¿no es cierto? Y obviamente ese mix, que es algo que obviamente las organizaciones no tenían por qué entrar en su momento, no se daba el espacio, hoy día entran y, y hay una serie de cosas que no estaban dentro de la planificación que nosotros teníamos, ¿no? Oye, no tengo internet hoy día, oye, el cable, la casa, la dinámica, y hay ciertas incertidumbres entonces que tengo que empezar a gestionar y que los líderes también tienen que empezar a fijarse. O sea, cuando yo digo esto de que hacía estrategia de una manera, cuando yo tenía un horario súper estandarizado, hoy día el concepto que prima es la flexibilidad. Es la flexibilidad, o sea, si yo sé que estoy con una persona en una reunión y quiero planificar la reunión de mañana, tengo que tener también dentro de mis aspectos a observar como líder de un grupo de personas, y que esa persona tiene algo más que hacer más allá de su trabajo, tiene otras responsabilidades, otras gestiones que hacer. Y esas gestiones obviamente sabemos ya por varios estudios que están causando mucho estrés, que están causando ansiedad, que están causando una serie de impactos en el día a día laboral de las personas y personal.
que un líder hoy día tiene que empezar a mirar, ¿no? Yo cada vez me he dado cuenta de que una de las cosas que más están, es como bien clave en lo que se viene en temas de liderazgo, ¿y por qué hablo del liderazgo? Porque en la gestión de cambio el liderazgo es clave, ¿no? Es quienes movilizan, quienes dan las certezas, quienes nos ayudan a transitar por una curva, ¿no? Una curva donde al principio me enfrento a un cambio, luego lo asimilo, luego voy tomando ciertas consideraciones y voy aceptando o no. Entonces, yo soy una convencida, hoy ya a julio del 2021 llevo casi un año y medio en teletrabajo, que el liderazgo que nosotros hasta hace un año atrás trabajábamos y desarrollábamos ya definitivamente no es suficiente. Hay una serie de otras capacidades y habilidades que nuestros líderes tienen que manejar, que trabajar y es un tremendo desafío. Tal cual, tal cual. Yo inclusive mencionabas liderazgo, recordaba una definición que escuché, no sé, en un evento que estaba participando y me gustó muchísimo, y hablaban de que ahora el liderazgo era entendido como esa capacidad de establecer relaciones que inspiren el equilibrio para hacer lo que tienen que hacer, para obtener los resultados que desean, pero por supuesto alineándose en ese otro, ¿no? Entonces, ahorita que te escuchaba, decía, sí, un liderazgo, ahorita un liderazgo más fresco, ¿no? Venimos de modelos muy sólidos, pareciera que ahora pues todo es como muy, el líquido entendiéndose como que se nos va entre los dedos. Entonces es interesante. Pero hay algo que por alguna razón, de lo que conversaba, me lleva a esto de que dentro de esa gestión de la incertidumbre, que es tal cual, eh, hay mucho aspecto emocional, porque tú algo hablabas, ¿no? De qué pasa como seres humanos y de qué le pasa al otro con el que trabaja, un espacio de humanización como nunca antes visto. Sí. Y aquí entra en juego, y me encanta siempre mencionar esto, de la curiosidad, ¿no? Porque muchos profesionales, por ejemplo, que no veo, dicen, buenísimo, ajá, gestión de la incertidumbre, estado de ánimo, pero dime algo concreto que yo pueda hacer para poder navegar el texto o manejar o gestionar la incertidumbre de una forma. Me voy a la curiosidad. La curiosidad es un estado de ánimo que nos permite abrir puertas, que nos permite abrir posibilidades, ¿no? Entonces, a veces, bueno, preguntas como, por ejemplo, ¿cómo podría una persona de hoy cultivar la curiosidad en las organizaciones? Más preguntas, sugiriéndonos y profundizándonos en un tema, dejar de lado la lógica usual que siempre utilizamos, ser inquisitivos no solo con los demás, porque eso es otra cosa que tendemos a hacer. Pensamos que la curiosidad está hacia afuera. ¿Qué pasa con las preguntas que me hago yo mismo? ¿No? Sí. ¿Cómo ves tú esto de la curiosidad en las Es organizaciones? súper interesante y creo que tiene que ver con algo que nombraste hace un momento, que tiene que ver con la humanización. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes que nos ha dejado esta pandemia es que es súper necesario rehumanizar. No digo que humanizar porque, a ver, Una llevamos utopía. años trabajando para que efectivamente no tengamos un modelo taylorista y estemos como Sí. robots trabajando, ¿no? Creo que se ha avanzado muchísimo en esos ya Sí. bastantes décadas, ¿no? Pero creo que hay un tema con mirar desde otro prisma, el rehumanizar y fijarse en cosas que no eran las que... Y vuelvo al punto anterior, no en aquellas cosas que siempre nos estábamos fijando. Y esa sensación de curiosidad o ese estado de ánimo de curiosear tiene que ver con el tratar de conocer a la persona un poquito más allá de la que lo conocemos en el día a día. Y creo que las condiciones de alguna manera nos han obligado a hacerlo. Cuando yo abro la puerta de mi hogar y hago teletrabajo y tengo a mi vida, mi espacio, mis gustos, creo que también ahí hay una posibilidad, ¿no es cierto? Hay una posibilidad de que un líder también pueda entrar. A mí también me hacen mucho la pregunta, oye, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lidero remoto? ¿Cómo voy a poder tener estos espacios de pasillo que antes tenía y eran tan valiosos para conocer a las personas? Sí, eso es una de las grandes pérdidas que trae los modelos híbridos, voy a hablar, porque hoy día no sabemos cómo va a ser el futuro. Sabemos que podrían haber modelos híbridos, podrían haber modelos
eh, full remoto, o sencillamente hay empresas que quizás van a querer volver, o porque el perfil de la organización debe volver en 100% presencial, pero el desafío está en poder volver a conectar con las personas, ya sea en espacios presenciales o en espacios híbridos. Y el híbrido hoy día es la gran duda que yo creo que muchos líderes tienen. Y ese aspecto de curiosidad que tú planteas creo que es clave, porque al final, eh, si no me motivo yo como jefe a poder buscar otro espacio u otro ámbito de cómo conocer a mi equipo, eh, tengo que ser el primero, ¿no? En dar el primer pie, el primer paso para poder generar esos espacios que al final se traduce todo en especies de confianza. Yo creo que una de las grandes dudas es como cómo empiezo a generar espacios de confianza cuando tengo una pantalla entre medio. Yo creo que la receta, o sea, la tranquilidad que se puede transmitir desde los estudios que se han hecho, desde la psicología, desde la gestión del cambio u otras disciplinas, es que se puede, con muchas más dificultades, por cierto, pero se puede. Y requiere de ciertas de instalación de nuevos paradigmas en el ser jefe y en el ser también colaborador remoto. Eh, Porque aquí el baile es dado, ¿no? También ¿no? A veces, muchas veces cargamos todo en la jefatura, pero en realidad las relaciones sabemos que se construyen de más de una persona. Así que lo que dices tú respecto a la curiosidad me parece súper interesante, clave, eh, y implica creerse también el cuento de que lo que viene no va a ser igual. Ese es otro paradigma que también va a empezar a instalarse, porque es muy difícil que después... Mira, en promedio, una persona para que cambie sus hábitos, esto está estudiado por la psicología, una persona tarda alrededor de 6 meses en cambiar un hábito, una dieta, dejar de fumar, eh, cualquier cambio de hábito que tú quieras instalar. 6 meses es un promedio adecuado como para que la persona ya integre ciertas prácticas nuevas. Nosotros llevamos 1 año y medio de pandemia o más. Entonces, te puedo asegurar que hay prácticas que ya están súper instaladas en algunas personas y otras quizás no tanto por la resistencia normal, ¿no? Que ya no son Pero un día de los que se hablaba, que eso era una falacia completamente, o sea, vamos a ver, hay sí, que de un tiempo, pero ahora claro, lo en un tenemos tiempo, en un tiempo. Entonces, yo creo que hay algo que también nos ha demostrado, que ha demostrado a las organizaciones, es que, a ver, el mundo obviamente está con crisis importantes, ¿no? Y el mundo económico, la pandemia obviamente ha tenido un impacto tremendo. Pero hay organizaciones, hay sistemas, llámese familiares, organizacionales, de lo que sea, que han seguido adelante, quizás no como lo esperaban, pero de alguna manera han mostrado la capacidad de adaptarse. Entonces, yo creo que esa es la buena noticia de todo esto, en términos de cambio, ¿no? Que de alguna manera nos reafirma que sí se puede. que es posible. Oye, Pamela, hay algo que me gusta preguntarte para ver tu visión, ¿no? Porque siempre es interesante ver lo que observas. ¿Qué observas tú que es o el reto más complejo en las organizaciones para ejecutar un cambio? Porque estamos siempre de cambio, que el cambio el cambio. ¿Qué tan cierto es todo eso? O en realidad, la pregunta podría ser, ¿qué desafíos realmente ves tú en tu día a día con respecto a esto del cambio? Porque el cambio vino, ya no quiero decir ni siquiera que vino para quedarse, ya ni siquiera tenemos que ser proactivos ante el cambio. Estamos viviendo en el cambio continuamente, o sea, no hay opción. Fíjate que el otro día veía una encuesta en LinkedIn, estas encuestas que las personas a veces comparten, y decía, ¿qué opinas tú? ¿Estamos en una época de cambios o estamos cambiando de época? Uh, wow. Es súper difícil la pregunta, ¿no? Yo tiendo a pensar que estamos cambiando de época, dado que, bueno, trabajo en el cambio y me gusta el cambio, entonces Exacto. eh, creo que me iría más por esa mirada un poquito más transformacional. Ahora, qué es lo más difícil que implica? Yo te diría que lo más difícil siempre es un cambio de paradigma. Siempre es cambiar el observador que somos y en como el proceso de cambio. O sea,
en los procesos de acompañamiento en un coach, en una terapia, en cualquier cambio personal que uno quiera dar. Cuando las cosas no nos hacen sentido, no tienen significancia con lo que somos, con el quién soy dentro de ese cambio que quiero dar, yo creo que es muy difícil o puedo cambiar a palos, ¿no? Como ya porque tengo que hacerlo, pero cuando a mí las cosas me empiezan a hacer sentido y se empiezan a alinear de alguna manera con mis motivaciones, con mis expectativas, y empiezo a entender que esto puede tener beneficios, pero también hay cosas que se van a mantener bajo mi ansiedad, bajo mis miedos, bajo mis temores y bajo las barreras, ¿no? Porque al final el cambio se trata de, es normal tener barreras y tener la famosa resistencia al cambio, ¿no? Es súper humano, es un mecanismo de defensa. Así funcionamos en nuestro cerebro. Nos hace ruido cuando algo no, nuestro cerebro está diseñado así. Entonces, disciplinas como esta, como el coaching, como la terapia, como muchas otras que ayudan o acompañan a las personas en procesos transformacionales, buscan de alguna manera bajar esas barreras, pero para bajar esas barreras se requiere apertura, flexibilidad, y cuando digo apertura, apertura a muchas cosas, apertura a la diversidad, apertura a escuchar ideas distintas a las mías, a darme la oportunidad de ver quizás modelos de trabajo, de ser, de aplicar distinto. Y la flexibilidad, que uno lo ve como algo un poquito más actitudinal, es algo que también es difícil cuando quizás no me considero alguien tan flexible, eh, pero es trabajable y es posible en la medida que cada uno sabe hasta dónde puede ser flexible, ¿no? Pero efectivamente el cambio requiere eso. Y el futuro lo va a requerir. Hoy día cuando tú haces, tú ves LinkedIn o estudios de cuáles son las competencias que van a requerir las personas en el futuro, o sea, te hablan de competencias bien cognitivas, ¿no? Competencias de flexibilidad, de pensamiento crítico, de buscar puntos de vista distintos, un poco esto que hablamos, y ahora el líder tiene que fijarse en otras cosas. Eh, También de estas miradas más sistémicas, de entender que las cosas no necesariamente son tan lineales. De hecho, no son lineales en la mayoría de las cosas. Nosotros hemos creado un mundo lineal para poder entender mejor las cosas, ¿no? Pero en general las cosas no son lineales, tienen muchos factores que impactan. Eh, yo diría que esas cosas, la flexibilidad, el mirar las cosas de manera un poquito más integral, eh, entender la complejidad de lo que es el futuro, que es un mundo complejo. Y nosotros creo que la humanidad se ha estado preparando también para enfrentar estos mundos más complejos. Eh, una evidencia de eso es la rapidez con la que sacamos una vacuna. Uno diría, oye, hace 100 años atrás con la otra pandemia era impensable. Hoy día esta complejidad de alguna manera se ha gestionado, bien o mal, se ha gestionado con el nivel de herramientas y tecnologías y complejas que teníamos. Y con esta mirada un poquito más allá, ¿no? Exactamente, no, es wow, es súper interesante todo eso que traes. Yo, bueno, te escuchaba atentamente y esto que hablabas de lo lineal, ¿no? Porque es interesante cómo vemos ahorita, por ejemplo, y me ha parecido súper interesante, muchos ejecutivos, por ejemplo, porque tú hablabas de esto de estas habilidades que ahora se están pidiendo, ¿no? En las organizaciones, que ya no son tan claras como que me meto en una computadora y me saco un certificado. O sea, tiene un desarrollo, tiene un tiempo, esto de el aprender a comunicarse diferente, a manejar el poder, a gestionarlo de una forma efectiva, el escuchar, inclusive la escucha no lineal. Ahora te piden una escucha no lineal. Me conecté, te escuchaba y decía, wow, sí, porque, eh, y es interesante como tú hablabas esto de este cambio de época, ¿no? Y un ejecutivo me decía, Dayana, tengo miedo, yo no sé si vamos a estar bien, me genera miedo, porque ahora vemos una fuerza laboral muy joven, con todas estas habilidades y con toda esta rapidez tecnológica, y yo me acuerdo que le decía, tranquilo, vamos a estar bien. No es la primera vez que ocurre algo así, en el pasado también la generación de mi papá, de mi abuelo decía lo mismo, Dios mío, ¿hacia dónde vamos?
y mira cómo hemos evolucionado. Entonces yo creo que también esto de la confianza, ¿no? La confianza en que aun cuando no tenemos esa certeza, vamos a estar bien. Y eso es algo que siempre nos gusta decirles a las empresas con las que trabajamos. De tú, digamos, no trates de controlar lo que no puedes controlar. Gestiona lo que sí puedes gestionar, pero no trates de controlar cosas que se escapan de tus manos. Y más bien enfoca tu energía en cosas que sí puedes hacer. Por ejemplo, esto de proporcionarle este entrenamiento a tu personal, porque vemos también que hay empresas que están con esta narrativa del cambio, el cambio, la incertidumbre, pero cuando vas en papel a ver qué es lo que están haciendo, no están tomando acciones. Sí. ¿Te suena? Claro, porque eso, ¿sabes por qué pasa eso? Porque muchas veces el cambio, a ver, y aquí te puedo contar un poquito sobre la curva de cambio y curvas de aprendizaje Exacto, también. En general, exactamente. y es súper, es parte de, el proceso que vive una persona, ¿sí? Ante un cambio, el que sea, más transformacional que otros, pero el que sea. Las personas cuando se enfrentan a un cambio o a un evento nuevo, en general sienten mucha satisfacción. Está bien estudiado de que al principio es algo nuevo y como que nos motiva, y, bueno, sí, ya puede ser, y me genera eso que tú hablabas de la curiosidad, ¿no? De ir a buscar, pero ¿y esto cómo será? ¿Cómo lo resuelvo? Empiezo a buscar la solución, aquellos que son muy orientados a las soluciones o a la tarea, empiezan rápidamente a pensar cómo lo hago. Luego, las personas en general, una vez que pasan este momento, que es un momento bien efímero, ¿no? Dura un pequeño momento, empiezan a pasar por un estado en donde empiezan a darse cuenta qué significa realmente este evento de cambio, este evento de instalar un producto nuevo, una plataforma nueva, un cambio tecnológico, una transformación cultural de esta naturaleza. ¿Cómo me empieza a impactar esto a mí? ¿O qué va a significar para mí esto en términos de esfuerzo, en términos de involucramiento, etcétera? Entonces, cuando empieza a ocurrir ese fenómeno de poder entender cómo me impacta a mí, evidentemente empiezan a surgir en un mundo emocional que puede tener, obviamente, como si lo redujéramos, tiene dos caminos, ¿no? Un camino en donde me gusta y acepto el desafío y me sigue motivando y me deja en un estado de ánimo alto, digamos, positivo, y lo tomo, o me empieza a dar miedo porque veo quizás, y empiezo, y volvemos al tema de nuestras creencias, volvemos al tema de nuestras emociones, nuestras características personales, mi autoestima respecto a cómo yo podría enfrentarme a eso, tomar ese desafío. Entonces, esto del no saber qué hacer muchas veces pasa cuando yo ya estoy en una etapa, ¿sí? Donde estoy o asumiendo el cambio y tomando, tratando de pasar a una eh, a un nivel no adopción todavía, pero un nivel de compromiso, decir, ¿sabes qué? Sí, yo voy. O hay otras personas que quizás no logran estar ahí y hay que ayudarlas. ¿Aló? Sí, sí. Hay que Sí, ayudarlas muchísimo porque pueden sí. paralizarse. Y es parte de ese mecanismo del no saber qué hacer, no tengo la herramienta, no sé cómo voy a enfrentar esto, no sé si puedo enfrentarlo. Y esas personas, y en los equipos pasa muchísimo, es que hay que levantarlas, o sea, lo que busca la gestión de cambio hay que levantarlas, sacarlas de ahí, y ojalá pasar esta meseta, ¿no? Y sacarlo y llegar a un nivel de adopción o adherencia a este cambio y posteriormente a un nivel de compromiso, ¿sí? Así que eso que me dices tú, que le puede pasar tanto a un líder, a un gerente, a un ejecutivo, a un colaborador, colaboradora o sea, es súper humano. Lo importante es ser consciente. Y yo creo que desde ahí es donde la disciplina, la gestión del cambio ayuda muchísimo. Porque hace consciente algo que para algunos, uno conversa de esto y es como bien obvio, ¿no? Como, oye, pero sí, lógico, la gente tiene resistencia al cambio. Ya, pero entonces hagamos consciente cuáles son esas cosas que nos están generando temor, que nos están generando incertidumbre. Eh, Aceptemos también que hay cosas que no vamos a poder controlar, como una pandemia, por ejemplo, y tratemos de mantener la moral alta, decimos por lo menos acá en Chile, la moral arriba, Ujú. eh,
para salir adelante. Y yo creo que a un ejecutivo es súper importante ayudarlo a ser consciente de eso y de ser consciente de sus temores, de cuáles son sus propios temores personales, porque a veces los proyectamos también y dentro de los equipos muchas veces tenemos personas que perfectamente podemos apoyarnos, o sea, esa es la gracia de trabajar en un equipo, ¿no? Eh, y siempre van a haber, hay una diversidad de personas que obviamente algunos van a tener más temor, pero yo te aseguro que puede haber alguien que está con un nivel de disposición muy distinto. Sí, y qué interesante eso. Sí, definitivamente que hasta las dinámicas grupales han cambiado. Ya vemos que los equipos se empiezan a autorregular distinto porque también está esa necesidad, ¿no? Ya no es el líder solo, ya el mismo equipo empieza a generar ese compromiso, esa responsabilidad y tiene que ver con los tiempos que vivimos. O sea, yo como líder ya no puedo estar en todas partes. Tú eres parte del sistema, yo estoy igual que tú, nos remangamos las mangas y vamos. Yo soy el líder porque, bueno, soy el designado por la organización para llevar el barco, pero a la final del día, aquí estamos todos bajo el mismo Estamos objetivo. todos en lo mismo, claro. Estamos todos en lo mismo, con los mismos miedos, que igual siempre es importante decir que el miedo siempre va a existir. El Sí. tema es qué haces con ese miedo, si dejas que te paralice o te impulsa. Y ahí creo que eso es muy clave y es algo que recojo lo que tú dices. Ya para ir cerrando, Pamela, ¿qué le podemos decir a los profesionales que nos escuchen hoy o que escuchen esta grabación eh, de cómo gestionar el cambio de una forma diferente, asertiva, pero no caer en la misma retórica de los libros? Sabes que siempre estos poses, no, dile Absolutamente. sí al cambio, o sea, ¿qué cosas concretas tú ves que podrían ser de utilidad, que tú las ves porque estás todo el día con profesionales que se encuentran en ese espacio? ¿Cómo podemos Mira, eh, yo creo que aquí navegar lo esto? más importante es, a ver, hay diferentes modelos, como dices tú, y hay teoría, y hay el modelo tanto, el modelo otro. Yo creo que lo importante acá es poder, a ver, ser consciente de qué le está pasando. Primero saber cuál es el cambio en el cual estoy viviendo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y empezar a... Y aquí es súper importante usar la palabra de gestión. De hecho, también voy a citar a otro estudio que vi por ahí, o era un artículo, de si la gestión, el management, el change management, básicamente cada vez está más cerca, ¿no? Ajá. Porque lo hemos separado como una disciplina, pero en realidad el change management es parte del management eh, de cualquier líder, ¿no? Entonces, eso yo creo que es la primera cosa. La gestión de cambio, independiente de la forma en cómo la hagas, debe estar presente en tu día a día, en tu agenda. Vamos a ver que todos estamos viendo procesos de cambio. O sea, ya esto, por eso yo insisto que esto es casi un tema de cambios de época más que una época de cambio. Tal cual. Desde que empezó la erupción de la transformación digital y se establecen ciertas formas en cómo las empresas empiezan a gestionarse de manera distinta, más colaborativa, más flexible, con menos jerarquías, más planita. Sabemos que no todo va a ser así, obvio, aquí no hay una receta única de, mira, Uber es la empresa modelo, no, para nada, Uber es una forma de hacer gestión en una empresa, ¿no? Y hay empresas que van a ser más híbridas, hay empresas que son más innovadoras, que son más disruptivas, otras que son un poquito más conservadoras, pero todas están dentro de un mismo ecosistema, que es este ecosistema de cambio. Por lo tanto, algo constante, como decía Einstein, es el cambio, ¿no? Entonces, Y debe aquí estar en está. tu agenda, debe estar en tu agenda el tener conciencia de esta curva que pasan las personas y el cómo resolverlo, creo que ahí es muy importante asesorarse por alguien que dedique, tenga cierta dedicación para hacerse cargo de eso, porque obviamente es trabajo del líder, obviamente el que hace el cambio no es el gestor de cambio, obviamente dentro de las organizaciones, sino que más bien es el mismo líder que puede tener cierta asesoría para también ir transmitiendo, o ella ir transmitiendo cuáles son esos temores, cómo lo puede organizar. Hoy día las metodologías ágiles, más allá de que vienen del mundo de los productos digitales, nos han dado una tremenda lección, creo yo, respecto a cómo estas metodologías, que son metodologías de gestión en un framework distinto, Tal. ¿no? Nos dan una tremenda lección de que se puede utilizar para muchísimas cosas. Entonces eso implica abrir la puerta a otras formas de hacer gestión, a otras formas de liderar,
a trabajar con mucha más confianza, delegar muchísimo más a mi equipo, confiar y yo te diría que eso, en términos, lo primero es tenerlo en tu agenda, que esto es parte de tu día a día. Luego quizás buscar algún modelo, algunas herramientas que hoy día te permitan poder ir monitoreando qué está pasando con ese cambio y obviamente con quien corresponda tener muy claro cuál es tu alcance, cuál es tu scope de cambio. Hay cosas que vas a poder controlar, hay cosas que no. Tal cual. Sí, yo por ejemplo ahorita estoy experimentando un problema de cambio aquí, la base del teléfono, ¿ves? Y hay que adaptarse, hay que ajustarse, ¿no? Porque estamos así. O sea, podemos planificar algo, pero bueno, surgen estas cosas y nos obligan, me encanta eso de observar qué es lo que me está pasando, porque hay personas que están en el cambio y no se dan cuenta. Así es, O así les es. está pasando el cambio y pasó la ola, y ellos siguen como, bueno, ya va, ¿qué pasó? Y les revolcó la ola. O sea, están aquellos que la ven, agarran una tabla y salen. Hay otros que, ok, me monto, se montan, y hay otros que les pasa por encima y bueno, ya va, y están ahogados y no saben todavía que la ola les pasó por encima y ahí viene otra ola, ¿no? Entonces, es que me pasa con esto que estoy viendo y pedir ayuda, buscar apoyo, acompañamiento, buscar, por ejemplo, yo te escuchaba y decía, wow, definitivamente si necesito entender un proceso de cambio, te llamaría, Pamela, porque, claro, porque tú caminas, tú estás recorriendo continuamente eso, que lo sabes todo, no, No, pero estás allí en el ruedo, te pruebas tu mismo trabajo y es algo que admiro mucho, es eso de que esa profesión es muy interesante, lo que tú haces, ese rol, porque te estás probando continuamente, te estás desafiando continuamente, a pesar de que manejas modelos y estás continuamente desafiándote y desafiando a otras personas en uno de los temas que para mí personalmente es extremadamente complejo de entender y de sí. gestionar. Sí, o sea, claramente es de los más complejos, pero hay hoy día herramientas, a ver, y tampoco significa hacer a ver, la gestión de cambio es una disciplina que acompaña cualquier proyecto de cambio. No es, nuestro objetivo no debe ser la gestión de cambio propiamente en sí, ¿no? Cuando yo digo, mira, vamos a transformarnos, vamos a cambiar un RP dentro de una organización, a cambiar la cultura de la organización, vamos a cambiar lo que sea, me voy a cambiar de casa, no sé, cualquier cosa. Exacto. Lo que hace la gestión de cambio como disciplina es acompañar y facilitar teniendo en cuenta muchos frentes de trabajo, utilizando herramientas para ser consciente de esto que nos está pasando y cómo vamos circulando, transitando dentro de esta curva y gestionando impactos. Eso es muy importante, gestionando impactos. Porque recordemos que finalmente lo que buscamos es que los impactos que levantemos y gestionemos sean, van a haber impactos siempre, porque es un cambio, hay algo que tenemos que aprender y quizás desaprender también. Entonces van a haber impactos. ¿Cómo queremos que sean esos impactos? Esa es la pregunta que se tiene que hacer un líder, por ejemplo. Una o un líder. ¿Cómo quiere? ¿Qué me gustaría? ¿Qué voy a priorizar? Entonces empiezas a ver que empiezas a gestionar. Empiezas a gestionar impactos, empiezas a gestionar, eh, tomas decisiones respecto a qué cosas sí puedo ceder y qué cosas no. Exactamente. Bueno, Pamela, para mí ha sido una conversación súper enriquecedora. Valoro mucho la forma tan sencilla, tan aterrizada y hasta inclusive entusiasta con la que traes el tema. Por eso justamente eso nos motivó a invitarte a conversar porque valoramos mucho tu perspectiva y nos enriquece poder tener estas conversaciones tan livianas sobre un tema al que muchas personas le huyen, le tienen miedo, le genera todo un marco emocional y que no es tan complejo, que No, hay tan complejo. recursos, hay herramientas, como tú decías. Entonces, me llevo eso, me llevo mucho eso, inclusive para compartir con las empresas con las que trabajamos. Por ahí nos saluda Juana, por ahí nos saludó Sí, Valeria hola Juan, también. Valeria. Valeria y Juana estaban por allí, qué bueno que nos acompañaron. Y bueno, Pamela, no me queda más que agradecerte. Espero que esta conversación haya sido valiosa para ti también y para aquellos que nos ven. Totalmente. Sí. Así que, Muchísimas gracias por la invitación, Dayana, a disposición y nada, lo mejor para todos en estos tiempos difíciles que corren y con mucha motivación y que vamos, que vamos a salir de esta y nos va a ir bien
y yo creo que me quedo con lo que les comentaba, yo creo que estamos más en un cambio de época, donde hay cosas que estamos partiendo, estamos muy, muy, muy incipientes, cambiando nuestros paradigmas, cambiando la forma como estamos entendiendo el mundo, donde roles están cambiando, o sea, es cosa de ver un poquito la ventana, los diarios, las redes sociales, y nos damos cuenta que están pasando muchísimas cosas. Así que vamos a gestionarlas. Claro que sí, y con entusiasmo, que es lo que yo siempre digo, con Eso, asombro. No sé lo que está pasando, pero esto está buenísimo y quiero ser parte de eso. así es. Así que bueno, Pamela, un millón de gracias, un Un abrazo abrazo de virtual allá, éxito. y bueno, Me espero que quedo nos con visites ustedes. de nuevo. Claro, cuando quieran. Adiós, adiós Adiós. a todos. Chao.